Hola, estamos de vuelta con los episodios de Metanoia de los 20 en la segunda temporada, en donde vamos a estar hablando con una invitada muy especial, que es Kelly, y vamos a tener un diálogo generacional. ¿Cómo así? Vamos a estar explorando un poco lo que es la vida en los 20 y en los 40. Así es, vamos a estar hablando un poquito de todo lo que involucra las decisiones que hemos tomado en nuestra década de la primera crisis generacional que podemos experimentar en la vida, que es esta de la que hablamos en Metanoia, que es de los 20, más o menos de los 25 años, donde empezamos a salir un poco del cascarón, y cómo estas decisiones van a afectar en los 30 y en los 40. Y Kelly nos va a traer un poco acerca de este viaje a través del tiempo y la experiencia. Así que muchas gracias Kelly querida por estar aquí. Kelly es una gran amiga que también he conocido y con quien hemos tenido pláticas hermosas y súper enriquecedoras de todo, de absolutamente todo. Y bueno, Kelly está por aquí desde Perú. Así que Kelly, cuéntanos un poco, gracias por estar aquí, cuéntanos un poco acerca de ti. Bueno, gracias Male, de verdad, por esta oportunidad de contar un poco acerca de mi experiencia y si es que eso puede servir en algo, pues enhorabuena, ¿no? Presentarme a mí, la verdad que me gustaría dar un super CV y todo lo demás, pero prefiero presentarme como un ser humano, nada más, ¿no? Como un ser humano y adicionar tal vez que soy mamá, que tengo 41 años, pero esa es una conversación de los 20 contra los 40, o con los 40, no contra los 40. Y creo que eso es lo que más define y le da esencia a mi vida. Más allá de lo profesional y de todo eso, creo que eso es lo que le da esencia a mi vida hoy en día. Uh-huh. Uh-huh. Totalmente, y eso me gusta porque de hecho aquí, o sea, en realidad la idea no es definirnos y a veces eso es lo más difícil, ¿no? Te pregunto, preséntate en un mundo ordinario y tú dices, hola, yo soy abogada, yo soy contadora, yo soy administradora, bla, 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 y nos bajamos todo el CV. Y en realidad esas son etiquetas que nos vamos poniendo, que obviamente sí está bien, ¿no? Se aprecia todo el esfuerzo que uno hace por tener los títulos y tantas cosas. Pero realmente, como tú bien has dicho, y eso me gustó mucho, es quién eres tú como persona, qué te define a ti como persona. Y me gusta mucho eso porque sí, Kelly es mamá y es una excelente mamá. Yo la he visto en ese rol muchas veces y tiene un carisma muy bonito en ese aspecto y realmente se dedica a ese rol. Y bueno, entonces hablemos un poco al respecto de todas estas cuestiones de la vida que nos definen como personas tal cual. Así que en mi caso, por ejemplo, hablando de este tema, yo siento y creo que de repente la gente se puede identificar que las decisiones que vamos tomando en los 20 nos van a afectar para el resto de la vida. Y creo que esa es la presión y parte de la crisis que inicia en esta época. Porque pensamos que, por ejemplo, si no me gradúo de la universidad lo antes posible, que usualmente, por lo menos en Perú, suele ser entre 21 y 22 años, voy a tener como que un problema el resto de mi vida, en mi vida laboral, no voy a poder escalar como debería, etcétera, 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 y se nos hace una bola de nieve. O si es que no tengo una relación estable hasta tal punto, la edad perfecta para casarme, pues no sé, es entre 27 y 30 años y tampoco voy a tener la gran vida, ¿no? O me voy a quedar solterona, por último, poniéndolo en términos así. O no sé, si es que no tengo hijos también en cierto periodo o en cierto punto de mi vida o de cierta manera, también ya esa puerta está cerrada o ahora también esta nueva perspectiva que se está dando, ¿no? Que es si la mujer, que creo que también podremos hablar de esto, si la mujer que tiene una carrera profesional decide quedarse en casa o, no sé, también dedicarse un poco más al tema de los hijos y no trabajar tanto o no trabajar en su escalera profesional, también se ve mal y se juzga. Entonces, ¿cómo te han afectado a ti las decisiones que tomaste en los 20? ¿Realmente han sido tan fundamentales, tan críticas, tan a rajatabla, que te han afectado hasta la década de los 30 y ahora empezando esta nueva etapa? Bueno, mira, en realidad no, porque todo lo que tú acabas de mencionar, todas esas dudas y esas cuestiones, esas autopreguntas, esos autocuestionamientos que se hace una a esa edad, porque es cierto, yo también me lo hice a esa edad,
y te preguntas por todo, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no lo hice? Y si lo hice bien, y si lo hice mal, y si no lo debía haber hecho, y todo ese rollo te preguntas. Pero la verdad es que cuando pasa el tiempo, te da la oportunidad, y yo creo que ahí hay una parte importante, ¿no? Saber aceptar esa oportunidad, porque veo que no todos lo toman, ¿no? Entonces, Ujú. tomar esa oportunidad de autorreflexionar sobre todas esas cosas. Y yo hoy, que ya ha pasado ese tiempo, que ya no estoy en esos 20, he comprendido y me siento muy en paz de que todo lo que ha pasado fue por algo, ¿no? Es un cliché, todo pasa por algo, ¿no? Una frase tan conocida. Pero no pasa nada, ¿no? Y justamente de un amigo muy querido que tengo hasta el día de hoy, siempre él cuando conversamos, siempre me dice, pero no pasa nada. Y esa frase se me ha quedado muy, muy grabada ahí, ¿no? Entonces, cuando uno tiene 20 años, cometes tantos errores. Y en ese entonces yo tenía un mejor amigo que era un excura, por ejemplo. Él era excura, ¿no? Ahora ya está casado. Y la cosa es que me acuerdo que conversaba mucho con él y yo le contaba, ay, ¿qué hice esto? Que me equivoqué. Que... Cada vez que tenía un problema lo llamaba a él, ¿no? Ay, Javier, ayúdame. Y Javier venía de donde sea y venía ahí a escucharme, a hacer mi paño de lágrimas. Y la verdad es que una vez me gustó mucho lo que me dijo, ¿no? Me dice, ¿de qué te preocupas tanto? Me dice, si todas estas cosas que te han pasado no son por gusto, es por algo, porque en algún momento tú vas a tener la oportunidad de conversar con alguien más joven que tú, de repente, y va a estar llorando por lo mismo. Y tú le vas a decir que no pasa nada, ¿me entiendes? No pasa nada. Y es verdad, este, todas esas cosas que tienes miedo ahora, en realidad, en un futuro, no te va a importar. Y es más, yo he aprendido que todas esas cosas que de alguna manera me han pasado, esos errores, esos miedos, esas decisiones que tomé y las que dejé de tomar, esas oportunidades que sí tomé y las que dejé pasar, al final te enseñan, al final aprendes. Es parte de tu proceso de aprender y lo que he aprendido de todo eso es que hay que vivir sin arrepentimientos, ¿no? Sin arrepentimientos y lo que ya lo fregaste y ya está, no pasa nada, o sea, disfrútalo, porque todas esas cosas que a mí una vez me pasaron, yo las cuento a veces así como chiste cuando me reúno con gente joven, porque sí me han dicho todos, me dicen, oye, tú tienes un espíritu muy joven, de repente, ¿no? Me encalzo bastante bien con los jóvenes y les cuento eso, como lo convierto en una anécdota, en un chiste, y la verdad que sí, o sea, todo lo que tú aterrizas, ¿no? Al final no te duele, al final lo disfrutas, al final lo vuelves parte de tu proceso. Y no hay nada de que asustarse, particularmente en ese tema, por ejemplo, el tema del amor, que es algo que les preocupa mucho a los jóvenes. Nada, para mí todos son bonitas anécdotas, son cosas muy chéveres que me han pasado y que las he vivido cuando las he tenido que vivir, ¿no? Ahora yo ya estoy casada y ahora disfruto esta época, pero en esa otra época también disfrutaba de lo otro, de poder conocer a otras personas, lo cual fue muy bonito para mí, ¿no? Y lo guardo con eso, con mucho cariño y lo guardo en un lugar muy especial que yo digo es el lugar del recuerdo, porque ahí debe estar, de los bonitos recuerdos, ¿no? Nunca de los malos, no es bueno guardar malos recuerdos, ¿no? Y en ese sentido, gracias a Dios, yo que tengo mala memoria, los olvido rápido. Entonces yo sí guardo todo como un buen recuerdo. En el tema, como tú dices, de lo profesional, también he aprendido que no es bueno desesperarse mucho, ¿no? O sea, no es bueno... yo admiro y reconozco que hay personas que se esfuerzan mucho por estudiar, por lograr títulos, y está bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi esposo, que tú lo conoces, él es una persona muy estudiosa, todo el tiempo para estudiar. En cambio, yo no es que no estudie, que no me interese, pero busco más el tema humano, me gusta más el tema de estar conversando con las personas, leyendo libros de otro tema que no tiene nada que ver con lo que él lee, ¿no? Es como que él va para allá y yo voy para allá. Entonces, ¿quién está bien, quién está mal? Ninguno de los dos está bien y ninguno de los dos está mal. Entonces, he aprendido que las personas, incluso en lo profesional, vibramos de diferente manera.
y aspiramos tener o pintarnos de diferentes colores. Y el color que escojas, la intensidad que le quieras dar, no, la verdad no siento que sea tan importante al final cuando llegas a la meta, ¿no? Entonces, sí creo que, porque parte de lo que yo considero que me ha ayudado a mí a ser feliz es vivir en un equilibrio, ¿no? Y un equilibrio es también tu vida profesional versus tu vida o tu estabilidad emocional, ¿no? Ujú. Entonces, ese equilibrio es muy importante para mí, ¿no? Y ahí uno decide, hay gente que inclina mucho la balanza para el tema profesional y no está mal, porque va a disfrutar de los frutos. Pero hay gente que también inclina bastante la balanza a su tema emocional y tampoco está mal, está bien, porque también va a disfrutar de los frutos. Entonces, por eso yo digo, hagas lo que hagas, disfrútalo, ¿no? La frase es, hagas lo que hagas, igual te vas a arrepentir, ¿no? ¿Te casas o no te casas? Igual te vas a arrepentir. Pero yo digo, Ah, hagas lo que hagas, disfrútalo, disfrútalo, cuando tengas que disfrutarlo. Así es, Malecita. me da mucha calma poder escuchar que alguien que ya pasó por esto, o sea, lo dice de esa manera, porque realmente uno a veces siente que es el fin del mundo. O sea, con cada pequeño tropiezo uno va sintiendo que es el fin del mundo, que ya, o sea, ya te equivocaste y ya fue todo y no hay forma de remediarlo y eso ya arruinó el resto de tu vida. Creo que alguna vez también te lo comenté en el tiempo que conversábamos un poco más, pero a veces yo tengo, porque tú me has visto, o sea, yo en esa época también a veces me portaba como decíamos y bromeamos como un robot, porque con Kelly trabajamos juntas una época en una oficina. Entonces yo me acuerdo que a veces también yo me ponía modo robot y me ponía, claro, o sea, y es verdad, e incluso también peco de eso ahora a veces. Y también me tengo que jalo un poco porque yo también he visto y digo, no, o sea, tiene que haber un balance, ¿no? Porque, por ejemplo, Kelly, o sea, termina de hacer lo que tiene que hacer y le corresponde y va y se va a su prioridad, por ejemplo, que su familia. Y eso me gustaba mucho, porque decías, no, o sea, ok, ya está, y mis hijos, y mi familia, y mi casa. Y está bien, o sea, y a veces yo decía, no, el trabajo, hay que acabar. Y porque se me hacía una bola de nieve, yo me acuerdo que usaba mucho cuando conversábamos nos reíamos de esto, porque yo le decía, es que a veces, yo digo, es como la de lápiz. A veces yo decía en mis exámenes, por ejemplo, si se me rompe el lápiz que estoy, o se me va la punta y no tengo trabajador para el lápiz con el que estoy escribiendo, no voy a pasar el examen. Y si no paso el examen, no paso el curso. Y si no paso el curso, me expulsan de donde sea que esté estudiando. Y si no acabo esto, no voy a entrar a la universidad, qué sé yo. Y si no acabo eso, voy a ser desempleada el resto de mi vida. Y todo se va a acabar. O sea, es como que ya se me fue de verdad hasta el fin del mundo. Y me he dado cuenta que realmente no es así. Y muchas de las conversaciones que teníamos, y me has hecho acordar eso ahora, me daban calma, porque me decían realmente no es así, o sea, cálmate. Incluso algo que a mí me gustaba mucho de Kelly es que mientras trabajábamos poníamos música y las dos cantábamos. Y Kelly tiene una voz increíble y siempre le decíamos eso, porque se ponía cada vez que escucho cada vez que escucho a Alejandra Guzmán y a Gloria Trevi, yo me acuerdo de ti, o sea, ya es automático. Pero eso me gustaba mucho porque nos daba un son de tranquilidad, es como que no te lo tomes tan en serio. Entonces eso me gustaba y es cierto, y eso ahora con lo que lo has comentado, lo relaciono con la vida, ¿no? O sea, es como que ya no es tan importante, ¿no? Dale, jala también a tu lado emocional, jala también a tu lado como que tranquilo, no te preocupes tanto por ese lado. Y es cierto, ¿no? O sea, realmente tómatelo bien y finalmente en algún punto, y mira, o sea, cómo son las cosas con este consejo que decías que tu amigo te había dado, sí puedes conversar y, bueno, ya ese es mi ego hablando, pero de repente sí, mucha gente de los 20 te va a escuchar y va a ser, o sea, esa conversación que vas a tener en base a la experiencia y las otras personas que están estresadas con todo lo que les va pasando, que es válido, también van a decir, oye, no, o sea, no me va a afectar de este modo. Por último, también confía un poco en la vida, confía un poco en ti. Para los que crean en esto, en Dios, el universo o lo que fuese,
confío un poco también en eso, ¿no? O sea, también no es que simplemente estás solo por la vida, o sea, algo va a hacer que también te proteja, te guíe y te levantes, o sea, no es que me caigo y me quedo ahí. Entonces, eso me gustó mucho también. Pero dentro de ese levantarse, ese continuar, siempre hay personas, por ejemplo, este amigo que me decías que te ayudaba mucho, que me imagino que ha sido realmente un punto súper importante en esa época y como tú dices, qué lindo que tengas todavía esa amistad. Pero ¿qué más o qué consideras tú que ha sido esos puntos de apoyo o ese empujoncito que has tenido durante estos periodos, durante las décadas? Porque también creo que algo interesante sería conversar dentro de cada década qué ha sido el desafío principal que has encontrado, pero qué ha sido también ese apoyo para ese empujoncito para decir, ok, me lo tomo con calma, ok, no pasa nada, ok, me apoyo y como tú dices, soy tu paño de lágrimas, estoy ahí para ti y voy avanzando. ¿No? O sea, que por ejemplo para mí mucho ha ayudado el tema de las amistades, el tener a personas con quienes hablar de una manera objetiva, de una manera diferente, quienes me han visto también llorar, quienes me han visto hablar de cosas con las que de repente no sentía que podía hablar con nadie. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me ha ayudado muchísimo. Entonces, en tu caso, ¿qué consideras o cuáles han sido esos puntos de apoyo? Bueno, como tú bien lo dices, Malecita, unas buenas amistades son un gran punto de apoyo, ¿no? Y yo en general, a lo largo de mi vida también, gracias a Dios, ¿no? He tenido y he conocido grandes personas, ¿no? Hombres y mujeres que me han ayudado, ¿no? Entonces, y bueno, este amigo también me acuerdo que me decía, Kelly, siempre ora, por ejemplo, me decía, ora por tu futuro esposo, si tú te quieres casar, ora por tu esposo, porque puede estar sufriendo. Tú no lo conoces, pero ora por él, ¿no? Ora por tus amigas. Y ya, y yo sí oraba, ¿no? Como él era ex curita, a veces me llevaba a la iglesia y estaba yo ahí, cantando en catequesis. Y eso me gustaba mucho, la verdad, ¿no? Y ahí, por ejemplo, fue uno de los lugares donde empecé a valorar también las cosas que tenía, porque una de las cosas de la juventud es que no valoras lo que tienes, no te das cuenta, no es que no quieras, sino que no te das cuenta. Y yo cuando iba a estos retiros espirituales y el catequista estaba que tocaba su guitarra y cantaba y decía, hermanos, liberen todo ese dolor que tienen. Y yo lloraba, ¿no? Y de pronto empezaba la gente a dar su testimonio así de la nada y contaban cosas un poco, o sea, muy chocantes para mí, que, ¿no? Que por ejemplo a veces no tenían papá o el papá había abusado de ellos, o temas que no es necesario puntualizarlos, pero yo recién ahí me di cuenta y por ejemplo ahí valoré a mi papá, ¿no? Porque he tenido un gran padre y una gran madre, o sea, he tenido una familia muy buena, ¿no? Y bueno, en esos retiros es donde yo empecé como que a valorar, ¿no? Y yo antes me quejaba de, ay, que mi mamá, ay, que mi papá. Cuando me di cuenta que, pues, o sea, Darling, te estás quejando de la nada, ¿no? Y ahí es donde empecé a querer a entender, ¿no? Entender por qué, o sea, porque yo lloro si no hay mucho por qué llorar, ¿no? Entonces, empecé a leer libros de autoayuda, me encantó, ahí es donde empecé a conocer mucho más de libros de autoayuda, de sanación, y yo los leía, y ahí me di cuenta que yo escuchaba, ¿no? Escuchaba, bueno, leía y escuchaba y entendía lo que el libro me quería decir, y lo aplicaba bastante en mi vida. Y hasta ahora, eso es algo que aprecio mucho de mí, que sé escuchar, ¿no? Escucho todo el tiempo escucho, ¿no? Lo que pasa a mi alrededor, lo que la gente me dice, lo que mis hijos me dicen, ¿no? Hasta a veces mis hijos me dicen, oye mamá, hablas con una voz muy demandona, me dicen, ¿no? Demandona. Y de verdad, pues, ¿no? O sea, a veces hablo con mi voz, a veces es un poco imperativa, no sé si ya porque me he acostumbrado al tema de a veces de que tengo que organizar por temas laborales y hacerlo recontra rápido y no puedo estar perdiendo el tiempo en, ay, mira, no, o sea, pum, pum, ¿no? Entonces, a veces ellos me dicen cosas así y yo los escucho, ¿no? Entonces, eso me ha servido bastante. Me ha servido bastante para qué? Para no chancarme,